A ver, si digo filosofía, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente la antigua Grecia, ¿cierto? Pensadores con túnicas blancas discutiendo en plazas llenas de gente, pero la verdad, esa es solo una de las historias sobre la búsqueda de la sabiduría. Hoy vamos a hacer un viaje para conocer otra perspectiva, una muy diferente. Claro, la tradición griega es monumental. Es la que conocemos como filosofía clásica y bueno, sentó las bases de casi todo el pensamiento occidental. Su principal herramienta era el logos, la razón, para tratar de entender el universo y, claro, nuestro lugar en él. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque esa es la gran pregunta que nos hacemos hoy. El modelo griego es importantísimo, de eso no hay duda, pero ¿es el único que existe? ¿Qué tal si hay otras maneras, igual de profundas, igual de complejas, de preguntarnos sobre el mundo y sobre nosotros mismos? Así que vamos a viajar, pero a otra geografía y a otra forma de ver el mundo, la filosofía maya. La idea no es compararlas para ver cuál es mejor, para nada. Lo que queremos es expandir nuestra propia idea de lo que realmente significa pensar. Bueno, ¿listos? Vamos a sumergirnos en esto. Toda filosofía, pero toda, arranca con la pregunta más grande de todas. ¿De dónde venimos? ¿Cómo comenzó el universo? La forma en que una cultura responde a esto, créanme, nos da una pista gigantesca de cómo ve la realidad. Los primeros filósofos griegos, los que llamamos presocráticos, tenían una obsesión: encontrar el arché, o sea, la sustancia original, el ingrediente básico del que todo está hecho. Para Tales, por ejemplo, era el agua. Anaxímenes decía que era el aire. Demócrito se fue más lejos y propuso que todo, absolutamente todo, eran átomos en el vacío. Era una búsqueda muy analítica, muy material, ¿no? Querían encontrar la pieza fundamental del universo. Ok, ahora comparemos eso con una idea totalmente distinta. Mientras los griegos buscaban una sustancia, el Popol Vuh de los mayas nos cuenta una historia diferente. El cosmos no nace de un elemento físico, sino de la palabra, de un diálogo divino. Para el pensamiento maya, crear es un acto de lenguaje. El universo aparece porque se nombra, porque es el resultado de una conversación sagrada entre los dioses. Entonces, la realidad no es algo que se desarma para ver sus piezas, sino algo que se nombra para que exista. Una diferencia abismal desde el minuto 1. Bien, ya tenemos un mundo. La siguiente pregunta es obvia. ¿Y nosotros qué? ¿Quiénes somos en medio de todo esto? Y como vamos a ver, las respuestas de estas dos tradiciones nos muestran dos visiones del ser humano que son radicalmente distintas. Para los griegos la respuesta era clara. Lo que nos hace humanos, lo que nos separa de los animales es el logos, la razón. Somos el famoso animal racional. Nuestro propósito, nuestra mayor virtud es usar el intelecto para pensar, analizar y comprender el cosmos. Ahora miren la historia maya. El Popol Vuh nos cuenta que fue un proceso de ensayo y error. Los dioses hicieron primero humanos de lodo, pero eran débiles, se deshacían. Luego los hicieron de madera. Estos sí funcionaban, pero estaban vacíos por dentro. No tenían corazón, no sentían nada y por lo tanto no podían agradecer a sus creadores. La creación perfecta, la nuestra, fue hecha de maíz. Y lo que nos hizo perfectos no fue solo tener un pensamiento claro, sino tener un corazón sensible. Y este concepto Kushul-Binik lo resume todo. Ser humano es primero que nada ser un ente que vive, un ser que siente. La existencia, la sensibilidad vienen antes que el pensamiento puro. O sea, el propósito no es solo entender el mundo, sino estar en el mundo, sentirlo y ser parte de su ciclo sagrado. Bueno, ya vimos cómo imaginaban el cosmos y a los humanos. Pero, ¿cómo se llega a saber todo esto? ¿De dónde sale la sabiduría? Y es justo aquí donde vamos a encontrar una de las diferencias pero más profundas y reveladoras entre estas dos visiones del mundo. La diferencia es clave. En Grecia la filosofía era un ejercicio, en gran parte individual, un pensador que reta a otro en la plaza pública, en la polis. En el mundo maya, en cambio, el pensamiento era colectivo. La sabiduría no era algo que uno descubría solito en su cabeza, se construía entre todos, en comunidad. Pensemos en los métodos griegos. Son herramientas para la mente de una persona. El método de Sócrates, la dialéctica de Platón, la lógica de Aristóteles, todos son procesos que un individuo usa para pulir sus ideas y tratar de llegar a la verdad. El equivalente maya no es un método, sino un lugar. La Popolná, literalmente la casa de la comunidad. La sabiduría no era un monólogo ni un debate de a dos, era una conversación con muchas voces. Era el lugar donde la experiencia y el pensamiento de todos se juntaban para resolver problemas y para entender el mundo. Esta idea lo dice todo. La sabiduría está en el tic
en el nosotros. Es un conocimiento que nace de la relación con los demás. Nos enseña que el entendimiento no se encuentra en el aislamiento, sino que se crea juntos, a través de la experiencia compartida. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? Pues no se trata de elegir un ganador, para nada. Se trata de enriquecer nuestra propia mirada. Hagamos un repaso rápido. Por un lado tenemos la tradición griega. La realidad es un cosmos que hay que analizar. La humanidad se define por la razón, por el logos, y el conocimiento es algo que forja el individuo. Por otro lado, la tradición maya. La realidad fue creada por la palabra. La humanidad se define por tener un corazón sensible, y el conocimiento se teje en comunidad, en el TIC. Y creo que esa es la lección más potente de todas. Explorar estas tradiciones nos enseña que hay muchísimas maneras de hacerle preguntas al universo. La filosofía no es una sola cosa, es como un mosaico de voces, y cada una tiene su propia música, su propia sabiduría. Al final, abrirnos a la visión maya no anula la griega, para nada, la complementa. Y esto nos deja con una última pregunta, una que va mucho más allá de este análisis. Si esta es solo una de tantas otras historias, ¿cuántas más nos estaremos perdiendo? ¿Qué otras formas de sabiduría están por ahí, en otras culturas, esperando a que las escuchemos? La búsqueda de la verdad apenas comienza.